Muy buenas noches. Estamos en tercer grado y hoy nos acompañan Carlos Loret de Mola. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Leo Zuckerman. Muy buenas noches. René Delgado. Buenas noches. Raimundo Rivapalacio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y Joaquín López Dóriga. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues regresa la discusión sobre la revocación del mandato, un tema que ha polarizado posiciones. De un lado, la oposición ha dicho que la revocación de mandato tiene como propósito real tener al presidente en la boleta en las intermedias para que eso levante el voto de Morena. En el extremo incluso han dicho que es el camino que está siguiendo el gobierno para eventualmente abrir la posibilidad de una reelección presidencial. Del lado de Morena se dice que si la oposición critica tanto al gobierno y se dice que lo ha hecho tan mal, ¿cuál es la razón para no tener una revocación de mandato que coincida con las intermedias? ¿Por qué asumir que le iría bien al presidente si ellos dicen que lo está haciendo tan mal? Y por supuesto el presidente ha insistido una y otra vez en que no está en su mira la reelección para nada y siempre apela a la historia. René, ¿por qué no nos ubicas la discusión en este momento que regresa de nuevo? Pero yo creo que tiene dos vertientes. Primero, la revocación del mandato, que les resulta absurdo a la oposición que la proponga quien sería revocado y no que sean los partidos opositores los que solicitaran la revocación o alguna porción o sección ciudadana con las firmas necesarias para llevarlo a cabo. No están tan en contra de la medida como de la fecha de realización de estas, que ha tenido dos. Se pretendía llevar a cabo el día de los comicios, en el 21, y rechazaron la posibilidad de que estuviera en la boleta el propio presidente López Obrador, porque lejos de ser una posible revocación, sería una ratificación con impulso a su propio partido en la elección. La segunda fecha que él ha propuesto es la del 21 de marzo, que emblemáticamente le viene muy bien, natalicio de Benito Juárez, cae en domingo y a la vez está en medio del proceso electoral, porque el proceso electoral 21 arranca en octubre del 20. En eso está la... Y la oposición ha rechazado ese planteamiento también. Porque dicen que ya está inmerso en el proceso electoral del... La tercera fecha que se está proponiendo, y esta la propone la oposición, es a diciembre del 21, pero la respuesta es: eso incrementaría el costo en el proceso de ratificación del mandato. La otra vertiente es la relativa a la reforma electoral que está proponiendo Morena, donde también señalan que resulta absurdo que el partido ganador sea el que promueva una reforma, cuando por lo general son los partidos derrotados los que promueven una que sería la octava desde 1977 a la fecha. Esos son los dos temas electorales. Vamos con la revocación de mandato primero y luego avanzamos hacia el otro. Lo de la revocación del mandato yo diría dos cosas, una electoral y una política. La electoral es si vemos los resultados de las elecciones de este año, en Puebla, Baja California, Tamaulipas, Quintana Roo, etcétera. Desde luego le fue bien a Morena, ¿eh? O sea, sí fue una... Bueno, en las gubernaturas muy bien. No, muy bien, sobre todo en Baja California, o sea, Baja California se llevaron carro completo, ¿no? Pero si ves, por ejemplo, bajaron el número de votos en Quintana Roo y en Tamaulipas y no les fue bien en Durango y en Aguascalientes. Entonces, sí, la conclusión es, Morena le fue bien, pero no tan bien como el año pasado. Y lo atribuyes a que no está López Obrador en la boleta, y yo creo que esa es la principal conclusión que deben de sacar los partidos de oposición, de que una cosa es que esté López Obrador en la boleta y otra cosa es que no esté López Obrador en la boleta. Creo que si entienden lo que pasó este año, deberían de rechazar a toda costa, desde luego que fuera concurrente la revocación del mandato con la elección intermedia del 2021, pero incluso antes, porque antes pues, es generar un efecto de arrastre, ¿no? O sea, primero haces la elección, que es lo que quiere López Obrador, el 21 de marzo, ya dejas andando la maquinaria y la gente ya está caliente rumbo a la elección intermedia de junio del 2021. Quizá ya después sería otro juego, ¿no? Pero creo que hay un tema electoral, estrictamente electoral, de pragmatismo electoral de si está o no y cuándo está López Obrador en la... ¿Y el político? Y el político, que lo discutimos aquí, Leopoldo, ya hace varias semanas, que yo sí creo que es una mala institución.
O sea, lo dije, lo sigo reiterando, me parece una pésima institución la revocación de mandato. Lo mencionaba, dejar en la Constitución una revocación del mandato es para este presidente y para los que siguen. Y a lo mejor, y reitero lo que dije en ese momento, ¿y si pierde el presidente? ¿Qué pasaría? ¿No se generaría una crisis constitucional en este país? Imagínate que pierde el presidente. Quien pondría al presidente sería el Congreso. Entonces, pues vamos viendo que realmente esta institución por sí sola es una mala institución para el presidencialismo mexicano. Carlos. Yo creo que la idea de la revocación de mandato es un derecho del ciudadano. Un derecho del ciudadano frente al gobernante y no un derecho del gobernante para afianzar el poder, que es como lo está planteando el presidente López Obrador. Entonces creo que hay de origen una concepción equivocada de qué es y cuál es el objetivo de esta revocación de mandato. Al igual que Leo, a mí me preocupa mucho, no porque lo vea en el escenario ahorita, no porque le tome una fotografía ahorita su popularidad, pero híjole, las cosas están complicando. Yo no sé cómo va a llegar el presidente López Obrador al 2021, sea marzo, sea julio, sea diciembre. A mí me preocupa mucho que la pierda. A mí no me gustaría que dejara de ser presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, esta es la economía número 14 del mundo. Sí. ¿Esto es un país serio? Si el 53% de la gente votó como fue por el presidente López Obrador, a comerse los 6 años, señores. Responsabilidad del ejercicio democrático. No, claro. 6 años va a ser el presidente y tendrá que hacer lo que tiene que hacer además y enfrentar las crisis, etcétera, etcétera. Además es el mandato constitucional. Sí. ¿Quieren ponerlo? Bueno, que sea a partir del siguiente presidente. Pero yo no le veo absolutamente ningún sentido a violar un cambio de reglas cuando México eligió a Andrés Manuel López Obrador, lo eligió por 6 años. Pero sabiendo que él ha estado consistentemente a favor de la revocación de mandato. Él tiene esa propuesta. Y la otra cosa que yo quiero recordar es que, en contra de lo que muchas veces se piensa, y un poco siguiendo con la lógica de no voy a pensar en lo obvio que es que López Obrador pueda ganar su revocación, sino que la pueda perder. En México la alternancia está sumamente extendida. En contra de lo que el prejuicio piensa, que quien está en el poder opera la elección y es capaz de ganarla, lo que ves en los datos de presidencias municipales, de gubernaturas, no se diga de la presidencia de la República, es que México constantemente cambia al poderoso, cambia al partido en el poder. Entonces a mí me parece que es un escenario que hay que tomar con muchísimo cuidado. Y si la quieren poner, pónganla, pero pónganla para el próximo presidente, no para este tiene que quedarse 6 años y enfrentar al país, como venga el tiro. Raimundo. Bueno, yo creo que esto es otra farsa más de una cultura civilina, que es la que tenemos los mexicanos. Yo creo que aquí todos, en las élites políticas, los partidos, el gobierno, todos saben que realmente el fondo no es la revocación de mandato, sino el fondo es de qué manera Andrés Manuel López Obrador puede estar en la boleta electoral y puede con eso arrastrar a todos los candidatos de Morena. Aquí hay que recordar, él la primera vez que propuso la revocación de mandato, lo propuso a los 2 primeros años. Lo cual es un disparate porque una revocación de mandato no se hace al arrancar prácticamente un gobierno, sino después de la mitad. Por eso tiene sentido lo de diciembre que propone la oposición. Después lo fue cambiando, claro, porque él, como es muy hábil en el sentido político electoral, 2 años no le sirve para nada. 3 años sí, que sea concurrente con la elección federal, que es lo que le dijo la oposición. No, él propone el 21 de marzo, que sigue siendo antes de que tenga la mitad de la administración, y el 21 de marzo, si bien no arrancan todavía los procesos federales, ya van a estar 12 estados en proceso electoral. 13 estados en proceso electoral. Ahora, ¿por qué digo que es una farsa? Porque más allá de que coincido plenamente contigo, Leo, sobre lo ominoso que es una decisión de esta naturaleza, un asunto absolutamente personal, coyuntural, inmediatista, si realmente se quiere hacer una reforma política que modifique y que pueda permitir que los ciudadanos pasen a revisar al presidente en turno y que rinda cuentas para ver si está haciéndolo mal, pues regresemos a Lázaro Cárdenas.
que sea mandatos de 4 años, mandatos constitucionales de 4 años, con posibilidad de reelección por 4 años únicamente. No es Estados Unidos, es México. Ya lo vivimos aquí en México. Pero esto de la revocación de mandato es, lo digo, para mí es una farsa, es una máscara para esconder un tema que profundamente pero la electoral. revocación de mandato, si en efecto la votación fuese no concurrente y no anterior a las elecciones intermedias, sino posterior hacia diciembre, bajo tu lógica, no estaría mal. No, yo creo que la O sea, lo que revocación- tú cuestionas es, digamos, el que tenga una motivación político electoral. Sí, pero si se desprende de lo intermedio. Entiendo muy bien. No, de cualquier manera, la revocación de mandato, como está planteado, creo que es terriblemente riesgosa para este país y absolutamente maniquea y con posibilidades de enorme manipulación. Yo creo que si realmente hay una voluntad de que se acorte para que el periodo, para que pase a revisión un presidente, cambiemos la Constitución. Cambiemos la Constitución para que sea 4 años con la posibilidad de una reelección, de tal manera que si lo evalúa bien la sociedad, no le dé los 2 años restantes, que le dé 4 años más para que pueda terminar realmente su proyecto de gobierno, porque si no, ¿a qué nos enfrentamos? Sí, podría A agregar que- eso, porque lo Sí. que dice la Constitución es, vamos a suponer que pierde. ¿Qué dice la Constitución? Que el Congreso, Congreso. tiene que elegir por ¿El dos secretario o secretaria de Gobernación? Sí, entra. Entra de presidente. Así es. En Pero lo que luego el Congreso hizo, tiene que elegir por 2/3 partes A un sustituto. a un sustituto que terminaría Y el dependiendo de periodo de López Obrador. Dependiendo de la Imagínate fecha. O sea, eso. no es que vayamos a elecciones. Depende de la fecha. Si es antes de 2 No, años. pero se supone que ya sería la- convoca va a ser elecciones. después de 2021, Sí, ya pasarían los 2 años. Pero eso Exacto. se supone, porque Leopoldo, aquí, sentado aquí en Andrés Manuel López Obrador. Ahí donde está René. Sí, no, aquí en. Ahí. Ah, pues ahí estaba Raimundo. Sí, Sí. cuando le pregunté del tema de la revocación de mandato, aquí fue donde tomó la decisión, o por lo menos la hizo pública, Sí. de que en lugar de 2 años fuera el 3er año. Yo le dije, sería cada 3 años. Dije, no, será el 3er año. Sí, eso porque, y ahí donde dijo, porque yo no me voy a reelegir. Leopoldo, esto tiene que ver exclusivamente, me parece a mí, con un tema electoral. ¿A qué me refiero? Mira, cuando Andrés Manuel López Obrador en 2006 es candidato, él obtiene 36% de los votos. En la elección intermedia de 2009, el PRD sin él tiene el 12% de los votos. En 2012 tiene el 32% de los votos, el PRD. Peña tuvo el 36%. Pero en la intermedia de 2015, el PRD tiene 11% de los votos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que una cosa es un partido, ahora Morena, con López Obrador en la boleta, Sí, y otra cosa es antes PRD y ahora Morena, sin López Obrador en la boleta. Y lo que vamos de ver, el caso más dramático es el de Quintana Roo, donde hubo un 22% de participación. Puebla y Baja California, los gobernadores ganaron uno con 29% y el otro con 33%. de participación. No, mande, De participación. de votos. Sí, por eso. Sí, por eso. Sí, sí. Entonces, una cosa es un proceso con López Obrador y otra cosa Pero es las cosas, sin él. yo creo que las cosas cambian en el tiempo y el ejercicio del poder también desgasta. Es decir, no podemos pensar o asumir que llegado diciembre del año próximo, la posición de Andrés Manuel López... No del próximo, Sí, todavía otro más. perdón, del Dentro de 21, la posición o las tendencias que hemos visto en 2006 o 2012 o incluso 2018 se repitan. Oye. Pueden cambiar, permítame. Y desde el lado de la oposición yo también te diría, desde la oposición preferiría una revocación de mandato que la elección cada 4 años. ¿Por qué? Porque la revocación del mandato es un sí o no. Y si el presidente López Obrador cae abajo de 50 y la oposición se une, tiene mucho más fuerza que una... Vámonos a un sistema parlamentario. Quería decir algo, René. Considerando un poco los comentarios que se hacían, el primero que tú decías, que a Morena le fue bien en esta elección, yo no estoy seguro de que le haya ido bien. En las gobernaturas, sí. Sí, pero aún en las gobernaturas, en efecto,
se queda con las gubernaturas, pero su votación desciende considerablemente. Y el desgaste que tú señalas que supone el ejercicio del poder, me parece que le está significando un costo al propio Andrés Manuel López Obrador. Ahí es donde me llama mucho la atención lo medroso de la oposición política mexicana. Porque, regresando a algo que decía Carlos, ¿qué hubiera pasado si a fin de cuentas el sexenio de Enrique Peña Nieto terminó en agosto del 2014 y se perdieron 4 años? Creo que sí valdría la pena que cuando está agotado un gobierno apenas en su primer bienio, haya a la mitad del sexenio la posibilidad de ratificarlo o de revocarlo. Luego, comentaba Carlos lo del origen, que es una postura también de la oposición, que es los partidos opositores o la ciudadanía quien debe de solicitar la revocación. Si nos fuéramos al origen de muchas iniciativas que le han significado avances al propio país, nunca han venido de la ciudadanía, excepto quizás acceso a la información. Pero derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nace desde el poder. Desde Carlos Salinas. Desde Carlos Salinas. Él la Entonces, crea, él la diseña. creo que a veces, reparando en el origen, perdemos la oportunidad de reestructurar el régimen político del país. Ahora, sea o no una farsa la que originalmente propone el presidente, a mí sí me gustaría tener un instrumento que quizás por razones de retroactividad no aplicasen para este sexenio, pero que sí me diera la posibilidad de reconsiderar. ¿Te gusta la revocación de mandato en principio? Por lo que dices sí. del ejemplo del presidente Enrique Peña Nieto. Así es. Bueno, pues entonces déjame avanzar en el tema de la revocación de mandato. ¿Por qué ver únicamente el tema de la revocación de mandato en función del presidente? ¿Por qué no analizar de una manera mucho más amplia para que también analicemos la composición del Congreso, que es finalmente quien decidiría en caso de que Raimundo, resulte... ¿cuántos gobernadores pasarían la revocación de mandato? Bueno, pero reprueba es el que 80%. Pero el ni 90%. siquiera me voy al punto en el cual si el presidente o los gobernadores pasan o no. Para efectos de argumentación, no pasan. ¿Quién va a decidir? El Congreso. Entonces, ¿cómo es la composición del Congreso? Yo creo que mientras no tengamos otro tipo de Congreso, en términos de realmente quiénes son los representantes populares, que no sea por cuotas, por compromisos, por amiguismos, o como ha sucedido en las últimas elecciones, o en la última elección, donde entraron al Congreso Por tómbola. Donde fue el arrastre de Andrés Manuel López Obrador lo que llevó al Congreso a personas que nunca hubieran llegado ya al Congreso. Yo me pregunto, para alguien, con nosotros que no tenemos ahí más que los representantes, estaríamos dispuestos, yo estaría dispuesto a que una persona que entró por tómbola, que no tiene ni idea de dónde está parado, que tome la decisión sobre quién va a ser el próximo presidente, o, como no va a tomar esta decisión, a quién le digan para que vote por esa persona. Eso es lo que me preocupa, que si ven la revocación de mandato no venga acompañado de un proceso en el cual nosotros podemos oxigenar, mejorar la calidad de nuestro propio Congreso. Pero a ver, eso yo está creo que... dado, digo, sobre la base de los tiempos políticos mexicanos. Son 3 años alcalde, 3 años diputado, no el caso del senador. Pero ahora con la reelección, es de algún modo ratificación o revocación, ¿eh? Sí, René, pero de cualquier manera... Y el argumento es muy elitista. No, tenemos todavía caudillos y señores feudales y control. Es un sistema, es una estructura de poder yo creo que no es al realmente final, sana. Si entiendo, Ray, lo que tú dices es, en principio estoy en contra de la revocación de mandato porque prefiero que la decisión que toma el electorado se sostenga en el tiempo a dejarlo en manos de un Congreso que quién sabe cómo fue Sí. elegido. Bueno, yo reitero eso, o sea, porque decía René, que a lo mejor nos hubiéramos ahorrado los 4 años, los últimos 3 años, vamos a decir, de Peña Nieto, pero a lo mejor hubiera sido peor el que hubiera sustituido a Peña Nieto, no sabemos. Probablemente. No. Bueno, ¿por qué? Porque quien lo hubiera elegido sería el Congreso. Vamos a decir ahorita, mayoría vengamos priista, acá. entonces. Bueno, es que ahí está el tema. Digamos que López Obrador se enfrenta al electorado, pierde el mandato. Quien tiene que poner al presidente es el Congreso.
tiene mayoría Morena, y Morena dice, oye, pues nosotros ponemos al presidente. Y la oposición dice, sí, pero tu presidente acaba de perder, entonces nos toca nosotros poner al presidente. Y entonces vendría una negociación para lograr las dos terceras partes. ¿Y qué quedaría? Un presidencito, chiquitito, así mira. Un presidente en el que estuvieran de acuerdo tanto la oposición como el gobierno, como la mayoría en el gobierno, que no le harían caso. Y tendríamos un presidente débil. Absolutamente para los últimos 3 años de su mandato. Eso es lo que, ese es Joaquín, es que, el peligro que correríamos. Perdón, yo oigo, tú propones que cambiemos a un régimen parlamentario. Bueno. Tú, Ray, que sea un de periodo de 4 años. años. Yo me quiero ubicar en la realidad, en lo que hay, Leopoldo. Porque yo no veo, la verdad, ni de lejos, una reforma política que sería la 8ª, que señala René, en donde se cambia un régimen parlamentario en México, o donde del sexenio se reduzca a un cuatrienio con posibilidad de reelección. Yo me quiero limitar a esta propuesta del presidente López Obrador, que la trajo como opositor, ¿sí? Porque no la descubrió o no la planteó ya como presidente electo, ni mucho menos. La trajo desde que era oposición, y ahí me encaja perfecto que sea la oposición la que pida o plantee el referéndum. Primero, la revocación del mandato, no quiero decirle referéndum, modificando primero la consulta popular y segundo, introduciendo este referéndum. Leopoldo, mira, si alguien entiende a esto, se llama Andrés Manuel López Obrador. Si alguien ha visto el retrato, insisto, del factor que él es en un proceso electoral, es él. Entonces, la idea es, pues, estar en la boleta. Por lo visto, ya no va a estar con este cambio el 21 de marzo, que tampoco podría ser el 21 de marzo, porque el periodo electoral, como es un tema, hay elecciones federales. Noviembre. Empieza en octubre. Así es. Empieza en octubre. Lo más seguro es que si lo pongan en diciembre del 2021, para cuando ya haya cumplido 3 años. Pues, ¿sabes qué? Yo, la verdad, si me lo van a plantear para el 31 de diciembre, que yo creo que la oposición para el diciembre del 21 estaría de acuerdo, pues que lo hagan. Y si pierde, Joaquín. Y si pierde, ese es un riesgo. Bueno, pues es que también tenemos que pensar en los riesgos. Bueno, a ver, déjame La otra es que lo resolvamos en una asamblea mano alzada. Ahorita lo vamos a resolver, pero después de un corte comercial. Carlos, un último comentario sobre revocación de mandato y si quieres entramos ya a los otros temas que están sobre la mesa en materia de reforma electoral. Hoy abordando el tema del costo, de que pues, es que si lo ponen en otra fecha va a salir más cara la elección, el presidente dijo que no necesariamente la tenía que organizar el INE, que podía juntarse la gente un domingo, literal, y sacar sus mesas y hacer unas urnas. ¿Qué comentarios ante eso? O sea, aquí dijo eso. Es la ratificación de un presidente de la República. Somos un país grande, en serio. O sea, somos la 14 economía del mundo. Tenemos 125 millones de ciudadanos. Caray. Pero parece bueno, que ya estaremos en nuestro nivel. ¿Cómo canceló el Metrobús en La Laguna? Man? Y vuelvo a lo mismo. O sea, yo lo que quiero ver es cómo llega, y tú lo decías ahorita súper bien, doctor. Estamos analizando la revocación de mandato desde el Andrés Manuel López Obrador, que lleva 6 meses en el poder, que se está estrenando, que está todavía en la luna de miel. ¿Cómo va a llegar el presidente a finales del 2021? Hoy en la mañana sale el dato de empleo del Seguro Social y cae 88% el empleo de mayo de 2019 comparado con mayo del 2018. 88%. Híjole, si sigue así, yo no sé si se le va a antojar ir a la revocación de mandato en el 2021. Entonces, ¿cuál es la preocupación de la oposición? No, que no son capaces de articular nada. Porque lo increíble es que en medio de todas estas cosas la oposición esté en pasmo. O sea, ¿qué le ves al PAN? ¿Qué le ves al PRI? ¿Qué es la oposición ahorita en este país? Nada. Un grupito de senadores. No, pero la oposición no está sobre suposiciones.
está sobre una realidad que es la inmediata. No sabes ni quién va a ser la oposición, Raimundo. Si no sabes quién se va a quedar con el PRI. Sí. Bueno, sí, no, ya sabes. Pero, Sí, ya sabes. Y en el PAN se está revelando. Sí, No nada hay más oposición. que si al no presidente atoran ahorita. esto y no le prestan atención, es el final de la oposición. El final Sí, es sí, ahí sí. total. Total. Y quizás Bueno, el a PAN ver, sea el El único- verdadero peligro para la oposición es que, como ha sucedido en otras partes del mundo, surja de quién sabe dónde una figura que aglutine las voces en contra del presidente y sea un no a lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo lo fue Trump en Estados Unidos? ¿Cómo lo fue Macron en Francia? ¿Cómo lo fue el de Ucrania, que viene de ser el imitador del presidente en los programas de comedia de la televisión? en Guatemala. Y se echó, sin ir más lejos, al mega presidente de Ucrania, que era uno de los más duros del mundo. Entonces, A ver, Carlos, ¿y en los otros temas que están sobre la mesa? De la reducción de los órganos electorales, lo que está planteando Morena, ¿qué ves ahí? me parece que de las pocas cosas que pueden enorgullecer a México a nivel internacional es la manera en que se nos organizan las elecciones. Cuando un país quiere avanzar hacia la democracia en África, va con la ONU y ¿sabes qué le dice la ONU? Échales un grito a los de México, que te expliquen cómo lo hicieron. Es decir, caro, porque es muy caro, cara como es nuestra democracia, somos un ejemplo internacional. Somos esas cosas que tenemos que sentirnos orgullosos los mexicanos. Es cierto que muchos de los consejeros responden a cuotas de partido, sí. Siento que tienen muchas deficiencias en términos políticos y de amarres, pero la certeza que da la autoridad electoral en México es una certeza No lo que tocarías. no vale la pena tirar a la basura. Como ha sucedido en muchas otras ocasiones, por venganza. A veces la venganza viene de los derrotados. A veces, ahora veo, la venganza viene de los vencedores. Pero siempre lo que termina motivando las reformas electorales, bueno, recientemente, no al principio, es la venganza. Es la venganza. Entonces, me parece que podríamos estar matando a una de las cosas buenas que ha dado René. la democracia mexicana. A ver, Diego, regresando al tema de revocación, a mí el asunto me parece de ornato frente a la reforma electoral. Es decir, esa sí me parece muy importante. Y me asombra cómo se están polarizando las posturas. ¿Te parece importante o preocupante? Me parece importante que no gastemos tanto. La democracia mexicana es cara por querida y cara por costosa. Yo creo que ha dado certeza cuando el ancho de la diferencia es considerable. Cuando es cerrado, no. Sí. Digo, 2006, ahí está presente. Sí, René, pero, es decir, perdón que vaya esto, es un caso que tiene que ver con una figura en lo particular, ¿no? Que es con la figura del presidente. Por ejemplo, las elecciones que ha organizado el INE ya, cuando se adueñó de todas las elecciones a nivel nacional, pues ha habido un chorro de alternancias. Pues aquí- ha habido elecciones pero cerradas. Aquí, digo, fue Sí, exitosa la del entiendo tu punto. 2000. Ahora, yo no sé si el tema de la carestía tiene que ver con lo que reciben los partidos, que a mí sí me parece escandaloso. Y no con lo que cuesta organizar la elección, porque todos se meten en la misma bolsa y dicen la democracia es cara. son dos rubros distintos. Pero A la ver. mitad de la lana se Pero a la ver, quedan lo que los estoy partidos. viendo, Ahí sí puedes René, es que contestar. tú sí estarías a favor de una reforma electoral. Sí, y de la reducción del costo. Es decir, este año originalmente 15,000 millones de pesos. De estos, 30%, casi 5,000 millones de pesos para los partidos. De los 10,000 restantes, más o menos el 40% es para el padrón. Y el INE ahí se cobija diciendo que por eso es tan caro. Pero es un padrón electoral. Y siempre hemos discutido la necesidad de contar con un documento de identificación nacional. Para todo fin práctico están registrados a partir de los 18 años. Pero de los 18 años a los 0 años... Son indocumentados. No hay, exactamente, no hay un documento. Ahora, si a esos 15,000 millones de pesos le agregamos el costo del Tribunal Federal y le agregamos el costo de los tribunales estatales y le agregamos los soples y las prerrogativas estatales, no tengo la cifra del monto que integran las 32 entidades Pero enorme. más el nacional. Enorme. Sí creo que habría que bajarle el monto. Y como elevamos a rango constitucional todo y se vuelve así como el santuario de las decisiones inamovibles, la fórmula cada vez nos va a llevar, a partir de cada elección, a elevar y a elevar y elevar más Casi progresivo. el costo de la democracia.
Le. Bueno, acabo de entrevistar al consejero Benito Nasif y me dio un dato muy interesante. Me dijo, mira, con el sistema como estamos ahorita, que es el que se quiere cambiar Morena, en los últimos 3 años se ha dado el periodo de mayor alternancia en el poder a todos los niveles, federal, estatal y municipal. Si tú sacas las cuentas de las alternancias que ha habido en los gobiernos, estos últimos 2-3 años ha sido donde más alternancia ha existido en el país. Y eso lo ha permitido el sistema actual. Sí, bueno, en la presidencia... Entonces, bueno, me parece que es un dato a pero considerar. puede permitir eso, pero a un costo exagerado. Bueno, ahí vamos al segundo tema. ¿Cuesta mucho esto? Sí, sí cuesta mucho. ¿Por qué? Pues es el costo de la desconfianza de la que venimos. Cada elección le meten más y más regulaciones al sistema electoral y esas regulaciones cuestan cada vez más y más dinero. ¿A cómo llegamos aquí? Pues por la desconfianza. Ahora los consejeros del INE están diciendo, ¿quieren de verdad bajar el costo? Urna electrónica. A mí me parece sensacional. Por cierto, se usa en la India y en Brasil y en Haití. No estamos hablando que se usa en Finlandia o en Suecia, ¿no? ¿Estamos listos para la urna electrónica con los niveles de desconfianza que hay en México? ¿O seguimos votando como en el siglo XIX con papel y crayón, ¿no? Como se vota en la mayoría de los estados de la Unión Americana, ¿eh? Hay de todo en la Unión Americana. Por eso, en la mayoría sigue siendo de papelito. Bueno, y pero ahí sí son las autoridades, los condados, los que organizan las elecciones. Sí. Acá tenemos este sistema dual. Pero, pero este sistema es por el punto del que partimos. Claro, ¿sí? Claro. Si no hubiera hecho falta ni que los partidos tuvieran esos monstruosos financiamientos públicos, ni que el INE tuviera estos costos, ni que las OPLES. ¿Por qué? Porque es justamente la desconfianza. Es la desconfianza. Mira, lo que estoy viendo de la propuesta de reforma, primero no sé si es de Morena, si es de Pablo Gómez o si es del presidente. Eso no lo sé, pero me parece que poderlo encontrar el origen para mí sería fundamental para ver si va a, como dicen los políticos, a transitar o no. Yo un caso que veo que era impensable hace unos años es que en las últimas 3 elecciones presidenciales han estado en la presidencia candidatos de 3 partidos. En 2006 el PAN, en 2012 el PRI, en 2018 Morena. Eso viniendo de donde venimos, de un partido único hasta el año 2000, ¿sí? Te estoy hablando del año 2000. Esto es un avance que era impensable en México. Impensable. No solo impensable, era irrealizable. Y esto se ha logrado en gran parte, debo decirlo, por la figura del INE. Sí, claro. Por la figura del INE. Y ahora que se quiere cambiar ¿por qué? ¿Se quiere cambiar para qué? ¿Para que cueste menos de verdad? Pues para que cueste menos que le corten a los partidos, por ejemplo. Si me permites, porque yo quería agregar, Joaquín, que de lo que ha puesto en la mesa Pablo Gómez, a mí lo que más me preocupa es la propuesta de desaparecer el Consejo General del INE, que es... Él dice, ¿es un órgano político? Pues claro que es un órgano político, para así se diseñó, para que hubiera transición y alternancia en la democracia, y lo que quiere es sustituirlo por órganos ejecutivos, los 32 de la Junta Ejecutiva, del INE, y 300 juntas distritales, que sus jefes serían elegidos por la Cámara de Diputados, es decir, por Morena. Hombre, perdón, eso sí es una regresión, me parece enorme. Y vete a los costos ahí. Vamos con Ray y después con René. Bueno, para mí esta iniciativa que la propone Pablo Gómez se inscribe perfectamente en una lógica general de la sustitución de instituciones. Sí. Esta parte de la cancelación del Consejo General del INE, porque es un órgano político, porque efectivamente así se creó. Uno podría simplemente problematizar lo que sería la ONU sin el Consejo de Seguridad. Sí. Si fuera un órgano simplemente técnico, cuando ahí es donde se resuelve, no es más que un club, ¿eh? Ahí se resuelve. No. Ahí se resuelve. La ONU sin el Consejo. Sí, tienes toda la razón. Sí. Pues yo dije, ¿cómo es posible? Pero bueno. Sería un club. Entonces, ¿qué sería el INE si desapareciera su órgano político? Es que es donde se dirimen los problemas políticos de un proceso electoral
que es político por definición Desde aquí luego. y en absolutamente todo el mundo. Ahora, y de nuevo, ¿por qué van contra las OPLES? Porque es esta visión de que los gobernadores son los que controlan estos órganos electorales. Ya Es decir, no. De nuevo, ya no, Ya pero no, esa es la visión. Porque lo pone el INE. A los consejeros de los órganos locales los pone De ahí el la INE. alternancia a nivel estatal. Ahora, Claro. Pues sí y las que sirve. desaparecerá. Lo que dice René, y tú también, que se puede reducir el costo, por supuesto que se puede reducir el costo. sí. De eso no hay absolutamente ninguna duda. No lo veo yo en esta parte que tiene que ver con el padrón, con la parte técnica de la credencial de elector, porque efectivamente nos cuesta porque dudamos de todo. Pero pues ahí los partidos políticos que paguen también su cuota. Claro. Y también puede haber una optimización en las otras partes de los dineros. Pero no veo yo de ninguna manera ni positivo ni alentador que se esté planteando una iniciativa bajo estos términos. A ver, de eso que decía Joaquín. Dice Joaquín que todo es producto del INE o del IFE en su momento. Sí. Nada más que la gran reforma, después de la de Reyes Heroles, es la del 94. Y la del 94... Y la del 96. La del 96. la de No, economía. pero la que ciudadaniza y retira primera a la CFE es la Comisión Federal Electoral, si no va a aparecer la eléctrica, con la cual traemos problemas, Carlos y yo. Es producto de un levantamiento armado, ¿eh? Ojo, porque el susto que pegó aquel 1 de enero del 94 fue lo que le da la visión al doctor Jorge Carpizo de ciudadanizar el IFE, desprenderlo de gobernación. Ese es el origen del instituto. 2, esto que dice Leo, ¿sería Morena quien lo elegiría? Pues siempre ha sido el partido dominante, llámese Morena o llámese PRI, los que eligen a los consejeros. No, es por dos terceras partes. Ah, bueno, Hay cuotas. dos terceras No, partes. siempre ha habido cuotas. No, siempre ha habido consejeros cuotas. más cercanos a un Sí, partido, al y otro. se y la al otro. repartían. Siempre. Perdóname. Se la Y repartían. son 11 consejeros. Sí. Yo digo, ¿por qué no ponemos 85? ¿O por qué no podemos 3? Eran 9 y Porque la pasaron a 11. cifra deriva de las cuotas de los propios partidos. Sí. Entonces, lo que a mí me asombra es la miopía con la que se ven a veces las cosas y no el efecto de más largo plazo. No se está hablando. Entonces, ahí es de... Así mismo. Estoy yo también afectado por la miopía, no te preocupes. Pero sí me parece que sería menester reducir el costo. Porque no, con una democracia tan cara como la que tenemos, dijo, es increíble. A mí me encanta la idea de bajarle el costo a la democracia, pero ¿dónde? ¿Dónde le vas a recortar? Volvemos a lo mismo, que es un poco lo que se ha señalado del gobierno Los actual partidos, dices, ¿no? a nivel federal. De entrada, yo creo que hay que bajarle el presupuesto a los partidos políticos. Cuando se hizo la reforma posterior a la elección de Felipe Calderón, se dijo, ahora los spots van a ser gratis y los partidos políticos estaban gastando demasiado dinero en los medios electrónicos de comunicación. Se les empezaron a hacer gratis los spots, pero ese tercio o incluso mitad de su presupuesto que gastaban en radio y televisión no se los descontaron. No. Entonces ellos mantuvieron esa misma lana, pero ahora ya no tenían el gasto de los spots. No, negociazo. Entonces, ¿hay margen para recortar el dinero de los partidos políticos? Por supuesto que hay. 1. 2. Vamos a entrarle entonces al voto electrónico. Eso sí sería un abaratamiento notabilísimo del asunto. Ya, pues órale. ¿Quieren que sea más barato? Apostemos por la tecnología. Por cierto, ¿No? ¿quién se opone a eso? La verdad, Pues no lo he visto sobre la mesa. Es más bien la desconfianza, la duda, ¿no? Sí. El famoso algoritmo del el día 2006, ¿no te acuerdas? Perdón, pero a mí todavía no me ha tocado como reportero y yo anhelo que me toque en vida ver una elección en la que el presidente López Obrador admita una derrota, ¿no? Hay que recordar que incluso en la elección del 2018 en la que arrasó, impugnó a Puebla, ¿no? No ganó. Entonces yo sí quiero ver un día que el presidente diga, no, pues ahí sí la perdimos, ni hablar. Entonces, bueno, vamos a ver, porque a lo mejor si el voto electrónico resulta que favorece a Morena en la elección X, pues no hay bronca, pero donde no favorezca a Morena, habrá que ver y habrá que O sea, investigar. entonces sí estás a favor del voto electrónico. Sí, mucho, sí. Sí, claro. Tercera posibilidad de recorte de dinero es, me parece que como no hay un documento de identidad,
el documento de identidad súper profesional y súper aceptado en nuestro país es la credencial del INE. Es el único. Pues entonces, Sin ser un documento oficial de identidad. es correcto, pero es de No, facto. bueno, sí, es ¿no? Es de facto. Muy bien. Pero no hay una carta de séjour como en Dado Francia. que, o sea, cuando se compara y se dice qué caras son las elecciones con el resto del mundo, pues habría que ver si a los órganos electorales del resto del mundo también se les encarga hacer el documento central de identidad de los ciudadanos mayores del país. Porque si no, entonces hay que bajarle también ese presupuesto. Es decir, dinero. bueno, es que aquí está haciendo Bueno, una eso cosa nada más que es en realidad- trasladarlo de un lugar a otro. Pero entonces le empiezas a bajar, a bajar, Oye, a y que bajar. funciona muy bien, ¿eh? Sí. O sea, funciona muy bien. Buenísimo. La credencialización del INE. Buenísimo. Es buenísima. rápida, No, yo es no estoy diciendo- eficaz. Entonces, pues sí creo que hay de dónde recortar. Sí creo que hay de dónde recortar sin necesidad de hacer una captura política. Y cierro con una romperrasga. En efecto, lo que vemos es que si jugamos la de revocación de mandato, lo de revocación de mandato termina siendo una simulación para que alguien que no debe estar en la elección se pueda meter en la elección. Y esto de la reforma electoral termina a lo mejor siendo una simulación para que un partido político que hoy no tiene control de ciertos órganos pueda tener control de esos órganos. Y son dos cosas que sí hemos visto en el pasado, pero el punto central de la llegada del presidente López Obrador al poder es que eso ya no iba a pasar. Y si está Bueno. pasando. Vamos ahora a un corte y regresamos, si les parece, con el tema de Trump, el inicio de su campaña, el tema migratorio y cómo juega eso en México. A ver, Leo, ayer inició formalmente su campaña el presidente Trump para su reelección. Rápidamente, dos preguntas. Una, ¿cómo ve sus posibilidades de cara a la reelección y cómo juega México en esa estrategia? Mira, no es ninguna sorpresa que haya empezado en Florida. Florida es un estado clave. Como siempre, esta elección se va a jugar en 5 o 6 estados llamados columpio, ¿no? Que se pueden ir hacia un candidato o hacia el otro. Los demás estados ya están bastante definidos. Yo veo tanto en las encuestas como en las apuestas una probabilidad de 50% de que Trump gane en este momento, ¿no? Es un volado, desde luego, no la tiene fácil el presidente Trump, a pesar de que la economía está creciendo al 3.2% anual. Cualquier otro presidente con una economía creciendo así, pues tendría prácticamente en la bolsa la reelección con una economía de este tipo. No es el caso de Trump, va a tener que remar a contracorriente. Sin embargo, del otro lado, Leopoldo, como tú sabes, pues están muy divididos, muy fragmentados, los demócratas, 23 candidatos, imagínate, se van a jugar la candidatura presidencial. Hay todo un debate en el Partido Demócrata muy interesante si deben de poner un candidato al estilo Trump que radicalice, que se vaya más a la izquierda, o un candidato que más hacia el centro y que pueda captar a los votantes independientes. Pues mira, un resultado de una elección depende del adversario y la verdad es que todavía no tenemos, no sabemos. Bueno, ¿y quién va a México ser el cómo juega adversario. en esta elección? México, pues ayer fue tema. Pero muy distinto de Muy cómo distinto. inició Eso está interesantísimo, su Leopoldo. campaña original. Exacto, porque ahora México es el que nos está ayudando, ¿no? Para parar, para contener a los migrantes, y México está haciendo más que los demócratas en temas migratorios. Ese es de saque el discurso de Trump. Mañana, desde luego, puede cambiarlo. Lo que no tengo la menor duda, Leopoldo, es que México va a ser tema de campaña. René. En efecto, yo creo que ayer no tuvimos una mala mención, tuvimos una mención, pero eso no es garantía de que se vaya a sostener. Es decir, habrá que ver qué ocurre al agotamiento de los 45 días para ver qué calificación o certificación nos otorga en la contención de la ola migratoria. Pero hay además dos temas que a él le resultan muy redituables. El crimen, la violencia criminal,
que según él no tiene nada que ver con las armas que nos llegan de Estados Unidos, y el otro es el relativo al de las drogas, donde México envía muchas drogas y donde no tiene nada que ver el mercado de consumo, que es Estados Unidos. En esa medida, yo creo que muy probablemente vamos a estar de nuevo 1 año y medio de aquí a noviembre del año entrante en una situación donde él ha encontrado en México el eslabón más frágil del mercado electoral que busca, al cual puede fastidiar. Es decir, no le ha operado muchos de los postulados que había desarrollado, el Obamacare no lo sustituyó, no dobló a Corea del Norte como hubiera querido, quién sabe cuál sea el final de la guerra comercial desatada con China. ¿El muro? El muro, digo, es la única promesa sin cimientos, y en ese sentido sí creo que México sea un elemento, uno de los ejes de su campaña, y creo que tendríamos que tomar providencias. Mira, yo primero algunos datos. El nivel de aprobación de Donald Trump en este momento no es muy distinto a como estaba en este mismo periodo Obama, que tenía 46%, tiene 43% Donald Trump, Obama 46% y 47% tenía Bill Clinton. Para estas fechas, con su guerra en Asia, George Bush tenía 63%, pero Trump es el segundo presidente que en este periodo tiene el nivel más bajo después de Jimmy Carter, que tenía 43%. Y que perdió Jimmy Carter. Pero sí, por el desastre, el fiasco de Irán. Ahora, en las encuestas no está bien Donald Trump en este momento. De hecho, las encuestas, incluso de su propio equipo de campaña, lo tienen abajo de Bernie Sanders, que es esta figura. Oye, ya los en el corrió, otro radical, corrió a los encuestadores porque se filtraron las encuestas de su equipo de campaña. Y está abajo de Joe Biden. Incluso hace 15 días en la encuesta de Quinnipiac estaba 4 puntos abajo de Joe Biden en Texas, que es un estado totalmente republicano. Esto, ¿qué es lo que va a provocar? Si estamos viendo estos datos, con una muy buena economía, pues que se va a radicalizar. ¿Y a dónde va a venir la radicalización? Va a venir hacia nosotros, porque con China se van a arreglar en la reunión de Osaka. ¿Tú sí crees eso? Ah, caray. Va a haber una optimista. detente. Sí. O sea, no se van a ir a una guerra comercial como en una guerra nuclear. Ahí realmente creo que los que estamos con mucha mayor debilidad somos los propios mexicanos, porque además ya les mostramos que somos capaces de hincarnos para que no nos metan 5% de aranceles a costa de lo que sea. Y cuando vemos estos datos, donde falta todavía mucho, año y medio para la elección presidencial, pero donde vemos que Donald Trump, pese a una economía que está bien, muy bien. No está caliente, está muy bien. Muy bien funcionando. Muy bien. No, el dato de empleo es impresionante. No nada más la generación de empleo, la calidad del empleo. O sea, cada vez mejor pagados, pues va a tener que radicalizarse sobre quiénes. Entonces, seremos usted. Sobre nosotros. Sí. Carlos. Vienen unos meses, año y cacho, muy complicados para México, horribles. Va a tener que hacer gala de muchísima inteligencia el presidente López Obrador, su canciller Marcelo Ebrard, porque México va a estar ahí. De arranque, Donald Trump, como hace 4 años, sigue criminalizando a los migrantes. Donald Trump, como hace 4 años, sigue prometiendo que va a hacer el muro. La gran diferencia es que antes México era enemigo y ahorita es aliado. Ahorita. Falta ver dentro de 35 días que viene el primer examen. Algún día. No es aliado, es chalán. O sea, el trato que se dio ayer en Florida es de chalán. Hay que llevársela con muchísimo cuidado. Es la salida fácil para Donald Trump, es la salida que le ha mostrado efectividad electoral. La probabilidad de que se arranque con México, si se resuelve el tema de los migrantes, con cualquier otro tema, como por ejemplo el de las drogas, que ya cantó, ya adelantó, en abril, que por ahí se va a ir. O sea, si una vez que, si resulta que México le para a los migrantes, va a ir sobre las drogas, ¿no? Entonces, vamos a tener un año y cacho muy complicado. Porque lo que viene va a ser lo peor que ha vivido este país en su relación con Estados Unidos. Porque México va a seguir siendo la piñata. Y mientras más dudas tenga Trump de su reelección, más duro le va a pegar a esta piñata.
plazo que se logró a cambio de militarizar la frontera e impedir el paso de los de la migración que proviene de Centroamérica. Porque Yo te pido, todos son Joaquín, que no te refieras a un órgano civil como la Guardia Nacional integrado por puros militares como militarizar. Bueno, sí. Entonces, a lo que voy, Leopoldo, es que me tengo que concentrar. A ver, vamos, porque nada más unos termino. segundos. Que vamos a vivir los 15 o 16 meses más horribles que hemos tenido en la relación con Estados Unidos. Porque Salvo la guerra del 19, Joaquín. bueno, pero estamos en el siglo XXI. Para Vamos, ponerlo en sí. perspectiva, ¿no? Entonces, poniéndolo en perspectiva para el futuro. Eso, cuando Y Bueno, no nos veo, quitaron la mitad del y- territorio. por eso. y Pues no la veo, guerra. y no veo cuál pueda ser, Leopoldo, Y por eso no protesté. la estrategia para contener esto que nos viene. No la veo porque creo que no existe, porque ya se demostró que con un 5% se hizo todo lo que se hizo. Sí. Bueno, pues con eso damos por terminada esta emisión No de te Tercer optimista. Grado y lo esperamos el próximo miércoles en este mismo espacio. Muy buenas noches.